pues las bases de la monitoría fetal, cuáles son los parámetros que uno evalúa en eso, ¿no? Sí. Entonces, bueno, ahí vamos haciéndolo para que entiendan. ¿Cuántas personas están ingresadas? Estamos 18, profe. Bueno, 17. ¿Cuántos son ustedes? 31. Ok, vamos a esperar un momentico. A las 6 empezamos. Ah, bueno, 33 creo que somos. Pues después revisa la fecha, una más o dos más, dos charlas más. Dos, ¿no? Creo que hay otra de 2. embarazo prolongado. Sí, doc, por acá la tenía. Mm, Embarazo prolongado, sí, profe. Bueno, entonces mire, yo no he revisado las fechas, pero yo no puedo a las 6, sino los jueves y los viernes únicamente. A ver, Entonces, ese sería para el 20 de septiembre. el 20 de septiembre, ¿qué día es? Ya te digo. Miércoles. Ujú. Sí, ¿Y miércoles. ¿cuál, la de monitoría fetal? No, doc, la de embarazo prolongado. Y ¿Y la de monitoría fetal estaría para el 6. O desde sea, el miércoles también. miércoles? Pues hay que, no sé, toca, si quiere usted preguntarle a los que tengan de esa semana, el jueves o el viernes, si cambian conmigo, porque como yo tengo que estar haciendo ecografía a las 6 de la mañana, yo no puedo sino jueves y viernes nomás. Pues podríamos hacer el cambio con el doctor Perdomo, que él me comunicó de que pues no íbamos a poderlos ver, los temas que él tiene para ese día. Entonces, y él los tiene como para el jueves de esa misma semana. ¿Cuál es el doctor Perdomo? El doctor Leonardo Perdomo, Ah, ya, el de, sí, sí, porque ya. creo que tiene un viaje. Ah, Entonces, ok, entonces usted me avisa porque ya sabe, puedo jueves o viernes a las 6, ¿listo? listo, doc. Bueno, vamos a empezar. Buenos días, doctores. El tema de hoy es vigilancia fetal intraparto. El marco teórico de esta charla tiene como objetivo principal eh, hablar sobre la vigilancia anteparto e intraparto y disminuir las tasas de mortalidad fetal y materna. Básicamente, nosotros tenemos que tratar de seleccionar cuáles fetos se encuentran en una situación comprometedora debido a la disminución del aporte de oxígeno, con la intención de corregirla o evitar una hipoxia y que se produzcan efectos irreversibles. Los factores que intervienen en el desarrollo de la lesión hipóxica son muchos y lo que pasa es que llevan a un feto a entrar en acidosis metabólica y a producir un daño cerebral. Eh, Detectar esto es un poco complejo porque se ha demostrado, a pesar de que nuestra parte legal, todo el mundo piensa que la monitoría fetal es lo ideal. Se ha visto que muchas de las lesiones cerebrales pueden ocurrir durante el embarazo, ¿sí? Pueden ocurrir durante el embarazo y son previas al parto. Entonces, eh, la sensibilidad de la monitoría fetal no es tan alta como nosotros creemos. Sí hay una especificidad mucho más alta, pero tampoco es la única cosa que podíamos hacer. O sea, no es el método ideal. No tenemos ningún método ideal para detectar una lesión en el feto. Entonces, ¿qué ha demostrado el uso de la monitoría fetal continua, a pesar de lo que todo el mundo cree? No necesariamente ha disminuido la tasa de mortalidad de los recién nacidos, eh, sino que ha aumentado el número de pacientes que se llevan a cesárea, el número de partos operatorios, sin disminuir las tasas de mortalidad perinatal, realmente no han impactado tanto. Sí disminuye la posibilidad de que un feto haga más convulsiones por lesiones hipóxicas,
pero realmente impactar las tasas de mortalidad no lo ha logrado. Entonces, la vigilancia fetal se hace un poco dispendiosa como tal, porque no tenemos un método realmente específico de alta sensibilidad para que podamos decir si definitivamente podemos prevenir desde el principio las lesiones hipóxicas. Los objetivos de esta charla es definir cuáles técnicas de vigilancia fetal anteparto e intraparto hay para mujeres sanas sin riesgo de resultado fetal adverso, o sea, una mujer con un embarazo normal que no tenga ningún antecedente patológico. Identificar cuáles son las que sí tienen factores de riesgo para hacer una vigilancia fetal anteparto e intraparto y clasificar las monitorías fetales. Esta charla está basada en una guía canadiense, es una eh, propuesta para tratar de clasificar las monitorías fetales en normal, atípica y anormal para dejar un poco atrás lo que nosotros tenemos como clasificación de las monitorías. Nosotros en el hospital tenemos que seguir reportando las monitorías como reactiva, no reactiva y anormal, pero la idea es que se tomen algunos parámetros para hablar el mismo idioma y podamos entender cuando haya hallazgos anormales y registrarlos como tal. Y identificar básicamente los patrones anormales en las monitorías intraparto. Acá hay una tabla que está semaforizada, clasificando cuáles son las diferentes características que debe tener una monitoría fetal normal y las que empiezan a tener alteraciones y las clasifican como trazados normales con riesgo intermedio y un trazado francamente anormal, y la que sí realmente es una monitoría que muestra un feto premortem como tal. Para adelantarles, los parámetros que se valoran en una monitoría fetal son la frecuencia cardíaca basal, la variabilidad y la reactividad, las aceleraciones, que es la reactividad, y las desaceleraciones. De acuerdo a esto se va a clasificar en un patrón normal o anormal o una indeterminada que no pueda dar un diagnóstico de que sí es o no es normal ese trazado que estamos viendo. Como ustedes pueden ver en la columna, la frecuencia basal, la frecuencia cardíaca fetal basal, los parámetros van desde 110 hasta 150. Para nosotros en Colombia es de 120 hasta 160, se considera normal. Y los riesgos intermedios muestran disminución de la frecuencia cardíaca fetal de esos parámetros, y los anormales o muy alta la frecuencia cardíaca fetal o muy disminuida por encima de los 120. Las aceleraciones son los cambios en la frecuencia cardíaca fetal, unos aumentos de la frecuencia de los latidos minuto a minuto, y la variabilidad eh, es eso, no hay un trazado plano, porque no es un trazado plano, así tenga una línea de base, siempre va a haber diferencias en los latidos minuto a minuto. El deterioro de estas características va a dar una alarma de que tenemos que actuar para sacar un bebé. Si se puede, si está inminente el parto, pues parto, o por parto instrumentado definitivamente tiene que ser llevada a una cesárea como tal. Nosotros tenemos que tratar de saber interpretar una monitoría fetal como tal para hacer una vigilancia fetal intraparto. Quiero mencionarles antes que la vigilancia anteparto se hace obviamente con un control prenatal, con una ecografía, que las ecografías que se hacen en el primero y el segundo trimestre, sobre todo las del segundo y las del tercer trimestre, van a determinar si la tabla de crecimiento del feto es la adecuada, si el líquido amniótico es el adecuado, y si no, nosotros tenemos que llevar a esos bebés a una valoración por doble. Digamos que la vigilancia fetal
anteparto también se clasifica de acuerdo a la clasificación del embarazo, si es de bajo riesgo o de alto riesgo. Y tenemos, además del control prenatal y las ecografías que pueden determinar el crecimiento del bebé, el, el- el porcentaje y la curva de crecimiento del bebé, tenemos para las pacientes que tengan factores de riesgo el Doppler fetal, que va a medir flujos de las arterias cerebrales y umbilicales para determinar si ese feto está mejor adentro o afuera, porque haya disminución en el aporte de oxígeno a los tejidos que se va a ver reflejado en un feto que está más pequeño, en un feto que no orina, entonces tiene poco líquido amniótico. Para clasificar las monitorías fetales, nosotros tenemos que saber cuáles son los estados de actividad fetal normal que puede tener un bebé. Entonces, básicamente son 3 estados en los que puede estar un feto: el de quiescencia fetal, que es el que refleja el sueño profundo, que no tiene movimientos oculares, puede durar hasta 50 minutos, se asocia a una frecuencia cardíaca basal estable, que rara vez se ven aceleraciones, y la variabilidad está conservada y que está en el límite inferior bajo. El siguiente estado fetal se llama sueño activo, que son similar al que nosotros tenemos, con movimientos rápidos oculares. Ese es el estado fetal más frecuente y se traduce como un trazado en la monitoría, con presencia de algunas aceleraciones y una variabilidad conservada. Y el estado de vigilia, eh, es raro que tenga un estado de vigilia activo que sea prolongado, y lo vemos con presencia de múltiples aceleraciones y variabilidad normal. A veces está tan activo el feto que cuesta trabajo que haya una línea de base estable para determinar si se puede valorar esa frecuencia cardíaca fetal. Entonces, a estos 3 estados de actividad fetal se le llama cycling o estado cíclico, que es un signo de bienestar neurológico y que puede usted afirmar que tiene ausencia de hipoxia o acidosis. Y la transición entre los diferentes estados es más evidente, pues obviamente por encima de la semana 32, porque en ese momento la maduración del sistema nervioso simpático parasimpático se ha dado en su totalidad. En la gráfica de abajo podemos ver un papel térmico que está eh, como una cuadrícula, en donde se pueden ver la línea de base, los valores de línea de base, y uno puede determinar la velocidad del papel para saber eh, si tiene aceleraciones o no, y desaceleraciones, y clasificarlas en el tiempo. Bueno, vamos a hablar un poquito de la fisiología de la hipoxia durante el trabajo de parto. Hay varios tipos de hipoxia. Podemos tener una hipoxia aguda, subaguda, crónica, y vamos a clasificar y hablar un poquito de eso, porque son los pequeños signos que podemos tener en la monitoría fetal para determinar que algo no está bien durante el trabajo de parto de un bebé. Entonces, acuérdense que el trabajo de parto es una prueba de esfuerzo en la que se valora qué tan competente está la placenta y qué tan fácil entrega el oxígeno, o qué tan pronto recupera su estado de hipoxia relativa durante la contracción y mantiene la frecuencia cardíaca fetal estable. Entonces, podemos podemos saber que la respuesta fetal a la hipoxia, eh, si empieza a tener hipoxia un bebé, se activan los quimiorreceptores, eh, por lo cual se disminuye la presión parcial de oxígeno, se estimula el sistema simpático y parasimpático, y se liberan hormonas de estrés como la adrenalina y la noradrenalina. Entonces, esto disminuye el flujo de los tejidos periféricos para dar una redistribución, una mayor cantidad de flujo a los órganos más importantes, como son el corazón, el cerebro y las glándulas suprarrenales, que son las que nos dan las hormonas de alarma, y al feto también. Entonces se activan receptores beta adrenérgicos de las células para aumentar la gluconeogénesis
y aumenta el metabolismo anaeróbico. Si aumenta el metabolismo anaeróbico, hay aumento del ácido láctico, aumento de los iones de hidrógeno y se puede llegar a dar a una acidemia metabólica. Esto puede pasar a la placenta y causar una lesión tisular. Y se puede reflejar en bradicardia, en una hipoxia paulatina que al principio va a aumentar la frecuencia cardíaca fetal, pero después va a haber una bradicardia sostenida. Entonces, acuérdense que la máxima liberación de las hormonas de estrés produce un metabolismo anaeróbico en el hígado y en el corazón y empieza a haber una insuficiencia cerebral y cardíaca, cambios en los trazados y puede llegar a una muerte como tal. Entonces, hablemos de la hipoxia aguda. Entonces, la hipoxia aguda puede haber una disminución brusca de la frecuencia cardíaca fetal basal, que puede durar más de 3 minutos y se asocia a una disminución de la variabilidad. Entonces, la variabilidad es esa diferencia de latido a latido que ustedes ven, por lo cual la línea de base nunca va a ser, en un feto normal, nunca va a ser completamente uniforme como tal. Fíjense que nosotros podemos determinar cuáles son las causas más frecuentes de una hipoxia aguda y las podemos ver fácilmente en sala de parto en cualquier momento. Prolapso de cordón, que es mucho más frecuente en pacientes con polidramios o pacientes con presentaciones podálicas que no hayan sido diagnosticadas al ingreso de la paciente, en el desprendimiento de placenta, o sea, en el abrupcio placentario, o cuando hay ruptura uterina, digamos una paciente que tenga antecedente de una cesárea anterior y esté en trabajo de parto. Se cae completamente el patrón de la frecuencia cardíaca basal como tal. Como causas iatrogénicas de la hipoxia aguda, podemos ver la hipotensión materna y miren que la podemos ver todos los días, es debida a hipotensión supina, puede ser por el efecto Poseidón, el que ustedes ven que la madre cuando está boca arriba, el peso del feto comprime los vasos ascendentes, la aorta y la cava, y hace un efecto vagal importante y decapitación de la tensión arterial. O fíjense por qué también se puede dar, por anestesia peridural, o sea, la analgesia obstétrica. Y también lo vemos también todos los días por hiperestimulación uterina, sea secundaria a oxitocina o a prostaglandinas. Nosotros usamos más comúnmente el misoprostol como prostaglandina, que tiene la desventaja que si una paciente tiene sensibilidad a la molécula y le produce policistolia, nosotros no podemos sacar el medicamento de la señora, porque la oxitocina lo podemos cerrar el goteo, entonces toca hidratarla para poder tratar de disminuir la concentración de misoprostol en la materna. Bueno, cuando hay una hipoxia aguda, se trata de hacer la recuperación lo más pronto posible y hay una regla de los 3 minutos. Entonces, se supone que si ustedes hacen maniobras de reanimación, como colocar la paciente en decúbito lateral izquierdo, pasarle bolos de líquido de cristaloides y si es necesario ponerle oxígeno, muy seguramente, si no es un accidente mayor el que está produciendo la hipoxia aguda, la recuperación se va a dar antes de los 6 minutos. Pero si eso no se logra y el patrón de la monitoría fetal sigue deteriorado a los 6 minutos, este bebé tiene que desembarazar a la materna por la vía más rápida que haya. Si está próxima al expulsivo, pues se puede instrumentar el feto, pero si no, hay que llevarla a cesárea. Entonces, la regla de los 3 minutos no se debe seguir si la desaceleración es precedida de una reducción de la variabilidad y si no hay manifestaciones de que hay esas características de cycling en el bebé. Y si ustedes han visto que el bebé tiene esos periodos de alerta, de sueño
con movimientos oculares activos que tiene, a pesar de que esté dormido, el bebé se mueve. Entonces, la variabilidad se conserva normal. Es muy probable que los bebés en el 90% se recuperen en los 3 minutos y el resto en los siguientes 6 minutos. Bueno, cuando hablamos de hipoxia subaguda, podemos ver trazados en la monitoría como el que ustedes ven en la parte de arriba. Se observa en pacientes que pasan la mayor parte del tiempo desacelerando y se causa casi siempre por estimulación, por hiperestimulación uterina. Entonces, cuando, por ejemplo, las señoras mueven el goteo o le damos o tienen una sensibilidad aumentada a la oxitocina o involuntariamente o sin fijarse, le aumentan el goteo más de lo que debe y la señora empieza a hacer más de 3 o 4 contracciones en 10 minutos. Entonces, ¿cómo manejamos una hipoxia subaguda como la que vemos ahí? Pues reduciendo los uterotónicos, ¿sí? Y colocándola en decúbito lateral izquierdo, evitando que ella se pueda colocar boca arriba y haciéndole bolos de líquidos endovenosos. Si la hipersistolia continúa, nosotros podemos poner tocolíticos. En este caso, los que más se usan son el sulfato de magnesio, que ayuda a sedar el útero como tal. Entonces, nosotros tenemos que permitir la recuperación del feto una vez disminuya la hiperestimulación uterina. Aunque ustedes crean que no pasa, puede suceder más de lo que nosotros pensamos, y la idea es darse cuenta antes de que pueda suceder unas desaceleraciones profundas que no mejore el feto a pesar de las maniobras que hacemos y tenga necesidad de ser desembarazado. La hipoxia progresiva es el tipo de hipoxia más frecuente durante el trabajo de parto. Experimenta pues cambios que le suceden a un adulto durante el ejercicio. ¿Cuándo se da esto? Muy seguramente cuando el feto ya tiene un compromiso antes del trabajo de parto y la unidad fetoplacentaria tiene una limitación en la entrega del oxígeno para el bebé. Entonces, durante esta hipoxia progresiva, los cambios que presenta el feto son muy similares a los que se dan cuando un adulto hace ejercicio, o sea, ejercicio fuerte como tal. Entonces, hay desaceleraciones, hay pérdidas de la aceleración, hay una respuesta exagerada al estrés hipóxico, las desaceleraciones se hacen mucho más anchas, o sea, las desaceleraciones, lo que ustedes ven aquí arriba en el trazado, que son profundas por debajo de la línea basal y que dura más de 5 segundos. Entonces, se hacen mucho más profundas y más anchas. Pues empieza la redistribución a los órganos vitales inducido por las catecolaminas, y lo primero que se ve es pues aumento de la frecuencia cardíaca fetal. Cuando se aumenta la redistribución y afecta el cerebro, se disminuye la variabilidad, y cuando hay francamente un daño progresivo, hay un fracaso cardíaco terminal, hace una frecuencia cardíaca fetal inestable, una disminución progresiva, y ven el patrón que ustedes ven aquí a lo último, en escalones o en patrón sinusoidal, que es un patrón premórdico. Entonces, si nosotros llegamos, si se permite llegar al feto al paso 5 o 6, es muy probable que sea muy difícil de revertir y eh, haya un daño permanente en el feto. Nosotros estamos en la obligación de estar mirando estos signos en la monitoría para poder determinar hasta cuándo el feto tiene posibilidad de recuperarse inútero o hay que sacarlo inmediatamente. La hipoxia crónica es la que vemos antenatal, o sea, fetos con restricción del crecimiento intrauterino, fetos de madres
diabéticas como tal, y puede haber una variabilidad reducida con poca reactividad, se da en fetos con una reserva reducida, tienen mucho más posibilidades de sufrir lesiones hipóxicas durante el trabajo de parto y hay que estar encima de ese paciente, de ese bebé, porque nosotros tenemos que determinar que se empiezan a ver variables muy grandes en la monitoría fetal, en la línea de base, el bebé tiene que ser desembarazado por cesárea. La hipoxia crónica, algunos fetos eh, con restricción del crecimiento responden adecuadamente, digamos que toleran el trabajo de parto sin tener un deterioro mayor en su frecuencia cardíaca fetal, pero no todos los fetos son así. De hecho, nosotros nunca le damos trabajo de parto a una paciente que tenga un índice de líquido amniótico por debajo de 5. Esas pacientes no se les da prueba de trabajo de parto, simplemente se desembarazan por cesárea. Bueno, entonces nosotros podríamos hacer una lista de chequeo para excluir hipoxia crónica y lesión fetal preexistente. Entonces, estas serían la lista de saber que la frecuencia cardíaca sea normal para la edad gestacional, que haya variabilidad normal y presencia de cycling, que haya presencia de aceleraciones, que no haya desaceleraciones eh, eh, tardías y que no haya presencia de meconio, la madre esté con fiebre, que el crecimiento fetal esté por encima del percentil 3. Bueno, entonces, ¿cómo es ese mecanismo de oxigenación intraparto y cuáles son los factores que pueden intervenir en la falta de oxigenación en un trabajo de parto? Entonces, acuérdense, la contracción uterina reduce la disponibilidad de oxígeno temporalmente, que es bien tolerada a los fetos sanos y con una placenta con una buena reserva placentaria. La distribución del oxígeno depende de la entrega desde los pulmones maternos hasta la placenta y el feto. La asfixia fetal, cuando es persistente, el daño de la oxigenación empieza a producir hipoxemia, hay hipercapnia y luego se da la acidosis metabólica. En la tabla de la derecha pueden ver los factores maternos que pueden hacer que se afecte la oxigenación en el trabajo de parto. Entonces, puede haber disminución de la presión de oxígeno por enfermedad materna, respiratoria materna, por la disminución de la capacidad de entrega del oxígeno, que es la anemia, o algunas hemoglobinopatías, por hipotensión, ya sea por pérdida sanguínea, porque esté séptica la paciente. Miren el que vemos todos los días, anestesia regional, por vasculopatías crónicas de la madre, como el lupus. Vemos madres con lupus, con diabetes, con hipertensión crónica o con un síndrome antifosfolípidos. Con respecto a los factores uteroplacentarios, básicamente están relacionados con hiperestimulación o con abrupcio de placenta. Y los factores fetales están relacionados con compresión del cordón, con restricción del crecimiento, básicamente, o isoinmunización, que también le da una alteración, una anemia fetal y una alteración en la oxigenación, o con pacientes que tengan basa previa y haya ruptura de la basa previa. O sea, eso es una alteración de la inserción del cordón. Bueno, la vigilancia intraparto, ¿cuál es el mecanismo que nosotros tenemos que mirar cuando se da una acidemia hipóxica? Primero, determinar si el feto viene afectado antes del parto. La clase de injuria que vaya a tener el bebé se va a ver manifestada de acuerdo a la maduración cerebral y a la suplencia vascular durante el evento. Entonces, los bebés pretérminos pueden tener mucha más susceptibilidad a un daño cerebral. Y
cuando el daño se da en un cerebro de un feto a término, la lesión se da básicamente en la sustancia blanca subcortical y en la corteza motora y afecta inicialmente las extremidades superiores, y si la lesión hipóxica continúa, puede haber una cuadriplegia espástica. Entonces, la encefalopatía neonatal, eh, antes del trabajo de parto, se considera que es por accidentes cerebrovasculares, por infecciones o por malformaciones cerebrales. Y la encefalopatía isquémica hipóxica está asociada siempre a una acidosis metabólica, o sea, una falta de oxígeno del bebé. Y cuando es máxima, eh, que se logra sacar el bebé antes de que muera, puede dar una parálisis cerebral que da un desorden motor crónico con movimientos anormales y parálisis espástica. Eso es lo que nosotros tenemos que tratar de evitar al máximo cuando tenemos los signos en la monitoría fetal y cuando hacemos el análisis de una historia clínica de un bebé. ¿Cuáles son las recomendaciones que hay en este artículo de la vigilancia intraparto? Todos tienen una clasificación de acuerdo al tipo de recomendación que tienen. Las recomendaciones 1A son las que nunca deberían evitar, o sea, que deben estar siempre tenidas en cuenta. Entonces, la primera recomendación, aunque parezca que no lo es, que no es tan importante, la primera recomendación es que dice que todas las mujeres deben recibir continuamente un soporte emocional apropiado por una persona apropiada. En otros países, recuerden que el seguimiento del trabajo de parto lo hace una enfermera jefe que está preparada para hacer el soporte emocional de las pacientes. Nosotros no tenemos eso. En algunos otros países tienen las duolas, que son las parteras que nosotros tenemos, las parteras que están en municipios, en áreas rurales, que han sido ahora una herramienta para ayudar a atender, a dar calidad en la atención en los trabajos de parto, solo que se están entrenando para que puedan determinar cuándo ellas no pueden atender un parto. ¿Listo? La siguiente eh, característica de la vigilancia intraparto es determinar cuándo se debe hacer una auscultación intermitente y cuándo se debe hacer continua. Entonces, la auscultación intermitente está recomendada para mujeres de bajo riesgo y muy probablemente no van a tener un resultado neonatal adverso. Hay que obviamente saber diferenciar qué estamos escuchando y no escuchar el soplo placentario o la frecuencia cardíaca materna de la fetal, que es un error garrafal que ustedes tienen que fijarse muy bien, porque si ustedes ingresan un feto con la frecuencia cardíaca materna y el feto estaba ovitado, el problema es mayúsculo y toda la responsabilidad legal recae sobre el ginecólogo. Y hay que mirar, es muy importante, ténganlo en cuenta, valorar la auscultación, o sea, auscultar la frecuencia cardíaca después de la contracción, porque tiene que haber una recuperación rápida si es que disminuye un poco de la línea de base y vuelve y aumenta, pero tiene que volver a su línea de base adecuada. ¿Cada cuánto deben auscultarse cuando se hace auscultación intermitente? Depende de la escuela, pero en general se hace cada 15 minutos o se puede hacer cada 30 minutos y hay que hacerlo secuencialmente, pero ese es o sea, como la recomendación de hacer auscultación intermitente. Este algoritmo está mostrando cuándo usted debe pasarse a una auscultación continua, o sea, la monitorización continua que ustedes ven todo el tiempo en sala de partos. Básicamente, la auscultación de la frecuencia cardíaca fetal anormal
cualquiera que sea por debajo de 110 o por encima de 160, haya desaceleraciones profundas o la paciente tenga un factor de riesgo, nosotros tenemos que pasar a la monitorización continua como tal. Entonces, ese es el resumen de este algoritmo. Eh, Podría decirles que por las implicaciones legales que tiene y porque nosotros somos una unidad de alto riesgo, se determinó que todas las pacientes deban estar en monitorización continua porque fácilmente pasamos de una paciente que viene sin ningún factor de riesgo a presentar una monitoría con alguna alteración. Entonces, hay que tratar de hallar un punto medio y legalmente el punto medio es poner en monitorización continua a todas las pacientes. A pesar de eso, tampoco logramos disminuir muchas veces accidentes intrapartos, pero definitivamente la única cosa que nos ayuda es que todo el tiempo entre unos y otros estemos vigilando los trabajos de parto para que si se presenta alguna alteración notoria en la frecuencia cardíaca podamos intervenirla rápidamente. ¿Cuáles son los patrones anormales que pueden dar eh, en la auscultación intermitente? ¿Cuáles son las que ustedes deberían cambiar a monitoría fetal continua? La taquicardia que no mejore a pesar de hidratarla o de quitar drogas que puedan, como los tocolíticos que puedan, como factores como la fiebre materna, la deshidratación, la prematuridad, y que a pesar de que se esté posicionando bien en la paciente y le den líquidos a la paciente, se mantenga taquicárdica. Cuando haya bradicardia y que no se corrige, a pesar de la sueroterapia, entonces hay que pasar la paciente a monitorización continua, lo mismo cuando hay presencia de desaceleraciones como tal. ¿Cuál es la tercera recomendación? En la vigilancia anteparto. Entonces, ya saben que la auscultación intermitente tiene sus características, tiene sus condiciones, ¿sí? Pero si la paciente le ponen analgesia epidural, hay que colocarle monitorización continua, o sea, para nuestro caso, todas las pacientes van a ir en monitorización continua. ¿Cuáles son los factores de riesgos? En esta tabla vuelvo y los vuelven a marcar, que pasen de auscultación intermitente a la monitorización electrónica continua. Entonces, pues a la izquierda ven lo que yo les he estado mostrando, tensión arterial alta, fiebre materna, presencia de meconio, que no haya sido detectado y rompe membranas y se ve el meconio, un dolor persistente entre las contracciones que puede significar que esté haciendo un abrucio de placenta y la analgesia epidural. Por eso les digo que si tienen analgesia epidural, pues la paciente tiene que estar ahí, monitorizada. Y dentro de los fetales, una presentación de nalgas no diagnosticada, una cabeza fetal que no esté encajada, aceleraciones recurrentes, una frecuencia cardíaca fetal inadecuada para la edad gestacional y desaceleraciones detectadas después de 2 contracciones sucesivas. Bueno, la cuarta recomendación es si las pacientes cuando ingresan deben o no tener una monitoría fetal anteparto. Entonces, no es una recomendación 1A, pero en nuestra sala de partos, por todas las implicaciones legales y como no tenemos otras cosas con las cuales demostrar que el feto venía bien, además del perfil biofísico, entonces a todas se les hace, pero no es una recomendación 1A. Ven a la mano derecha cuáles son las
condiciones que nosotros deberíamos tener en cuenta para hacer un test, una monitoría fetal en la admisión de la paciente, y de los que yo les vengo mencionando todo esto: trastornos hipertensivos, diabetes, hemorragia anteparto, enfermedades cardíacas de la madre, hipertiroidismo, eh, o madres obesas, eh, restricción del crecimiento, prematuridad, y en el intraparto, pues sangrado genital, alteración de la frecuencia cardíaca, ruptura prematura de membranas prolongadas, presencia de meconio. La recomendación 5 es la, la vigilancia fetal intraparto en mujeres que tengan factores de riesgo como tal. Entonces, es una recomendación DOSA y hay que darle monitorización fetal continua. Bueno, una cosa que les quiero mostrar, que puede hacer que la monitoría fetal no se pueda interpretar adecuadamente, que se mueva mucho el bebé, que esté muy dormido y sea una frecuencia cardíaca fetal, o sea, una monitoría que no se pueda clasificar como tal, que haya oligohidramnios como tal, o que la madre sea obesa. Entonces, a veces es difícil colocar un toco para poder valorar eso, o cuando tienen el dorso posterior. Eh, mm, de esto, bueno, la clasificación de la variabilidad no se las voy a decir ahora porque ustedes tienen que oír primero la clase de monitoría fetal. Entonces, vamos a pasar a la recomendación eh, de la clasificación de los trazados de la monitoría fetal. Entonces, eh, vamos a hablar, solo a mencionarlos, la línea de base, como les dije, entre 110 y 160, la variabilidad tiene que ser de 6 a 25 latidos por minuto, no debe haber desaceleraciones, y las aceleraciones deben ser una variación de más de 15 latidos por minuto por más de 15 segundos. Esas son las características normales, y las otras, las que se salgan de esos patrones, van a dar un trazado anormal. Bueno, eh, esta tabla resume cuáles son las indicaciones maternas para incluir una paciente en monitorización electrónica fetal continua. Entonces, creo que se las he mencionado todas: trabajo de parto, inducción, hemorragia, anteparto, alguna patología materna, preeclampsia, cicatriz uterina, hipersistolia, ruptura de prematura de membranas más de 24 horas, restricción del crecimiento. Todas estas están, ustedes las pueden revisar para saber cuándo tenemos criterios de inclusión para monitorización fetal electrónica. Bueno, esta tabla muestra una semaforización en la que lo que tendemos a hacer es pues determinar cuándo hay una evidencia de hipoxia y cuando la hipoxia puede ser progresiva. Como ustedes notan, están de diferente color, y lo que quiere mostrar es que si encontramos una o varias variables de estas que nos muestren que va hacia una hipoxia progresiva, nosotros nos demos cuenta y podamos atender a la paciente tratando de hacer resucitación, y de manera que si en el momento dado se da la resucitación y el feto no responde, podamos identificarlo como tal. Esa es la clasificación que yo les hablé hace un rato de hipoxia aguda y subaguda, y cuando nosotros deberemos determinar que no podemos garantizar el bienestar fetal y tenga que ser desembarazada la paciente. Estos algoritmos están resumiendo otra vez cuándo debe estar en auscultación intermitente y cuándo en una monitorización continua como tal.
La sexta recomendación de este artículo dice que si nosotros debemos hacer una estimulación en la cabeza del feto para saber si si responde bien al estímulo y corrige la alteración en la monitoría fetal. Es una recomendación tipo 2B y si hay ausencia de aceleraciones y uno estimula la cabeza del feto y el feto se mueve, podemos determinar que muy probablemente la disminución de la variabilidad en ese momento es por la hipoxia relativa, por la presión mecánica de la cabeza sobre la pelvis materna como tal. Entonces, nosotros no tenemos en el hospital la manera de, además de hacer estimulación, sacarle una muestra sanguínea del cuero cabelludo para determinar si hay acidosis o no, hacerle unos gases arteriales a la muestra sanguínea del bebé. Pero se las menciono para que sepan que en los centros que existen estas pruebas, sería una de las pruebas que podían tener a la mano para determinar cómo es el estado fetal en ese momento. Esta es con respecto a la recomendación número 7, sacarle una muestra sanguínea del cuero cabelludo del feto. La otra recomendación es hacer gases arteriales del cordón umbilical una vez nace el bebé para clasificar si el feto tiene o no o estuvo sometido eh, a una hipoxia notoria. Y realmente esto, aunque ustedes no lo crean, que nosotros saquemos un feto relativamente, entre comillas, normal, es lo que determina el pronóstico de un bebé y lo que puede o no implicar a un ginecólogo en la respuesta legal si llega a haber una lesión en un feto. Bueno, esta no se las voy a desglosar, son las causas que pueden tener en una alteración de la... ¡Ay! ¿Qué pasó? ¿Me están escuchando? Sí, Doc, te estamos señora. escuchando. Ok. Este es un resumen de lo que ya les he venido diciendo de cuánto definen en la columna izquierda, cuando tienen bradicardia, taquicardia, cuando hay disminución de la variabilidad. Ustedes lo pueden desglosar y creo que le van a sacar más provecho cuando hablemos de monitoría fetal y las características que deben tener en cuenta. Eso es lo mismo. Por último, las recomendaciones 9, 10 y 11 es analizar, hacerle oximetría al pulso fetal, ¿sí? No está recomendada y nosotros tampoco la tenemos. Sí hay que hacer la 10ª recomendación es análisis de los tipos de ondas que se ven en la monitoría fetal. Sí es una recomendación porque ustedes ya saben que si hay alteraciones en la variabilidad y en la línea de base, muy probablemente el feto está comprometido y de acuerdo al tiempo en que dure eso, pues el compromiso va a ser menor o mayor. Y la recomendación número 11 es sacarle muestra para medir el lactato en el cuero cabelludo del feto, que tampoco lo hacemos y es una recomendación 13. Bueno, las categorías de las monitorías fetales las vamos a ver cuando hablemos de la charla. Esta es una de las clasificaciones que ellos pretenden, ¿cómo se dice? Pues promover para que todo el mundo hable en el mismo idioma. Pero pues les sigo diciendo, nosotros tenemos otras categorías que en última significan lo mismo, pero la idea es hablar todos en el mismo idioma para que la interpretación sea la misma y la acción sea también lo mejor posible. Bueno, acá está el algoritmo de acuerdo a la categoría, acá está clasificada como categoría 1, 2 y 3, y la 1 es la normal, la 2 es la que puede tener
algunas alteraciones y la 3 es que definitivamente tiene una marcada alteración y necesita maniobras de reanimación como tal. Bueno, hemos terminado. Este es un tema muy interesante, un poco denso, pero interesante. Eh, para ustedes lo que les quiero decir es que nosotros somos un equipo. El equipo incluye a todas las personas que estemos en trabajo de parto para tratar de hacer una vigilancia fetal intraparto y anteparto lo mejor que podamos. Entonces, acuérdense, la vigilancia fetal anteparto va desde un control prenatal adecuado, el seguimiento ecográfico del crecimiento del bebé, el índice líquido amniótico, perfiles biofísicos cuando sean necesarios, valoración por Doppler en las pacientes que tienen factores de riesgo, lo cual mide los flujos placentarios y fetales para saber si el feto está bien. Y la prueba máxima es la prueba de esfuerzo del trabajo de parto, que se hace con monitorización fetal continua. Preguntas, doctores. ¿Alguna duda, alguna cosa que quieran preguntar? ¿Se durmieron o están despiertos? No, señora. Bueno, ¿entendieron la charla? ¿Sacaron cosas útiles de la charla? Sí, señora. Sí, señora. ¿Ninguna pregunta? No, señora. Bueno, doctores, entonces el grupo que está rotando conmigo nos conectamos en media hora para revisar el tema. Bueno, buen día, que tengan buen día. Listo, profe. Gracias, doctora. Gracias. Doctora, Ay, señora. no, que muchas gracias. Profe, Ah, pues ya viendo las fechas, igual con el otro profe no vamos a poder pues revisar el tema porque pues él está de viaje. Ya confirmé bien y no es el doctor Perdomo, sino el doctor Diego Felipe. ok. Los días 14 y 15 de septiembre. O sea, eso es como un jueves y Perfecto. Sí, esos dos. entonces háblele al doctor Polanía para saber si las fechas que yo tengo de clase las puede dar él. Y cambiamos Al doctor Felipe. al doctor Polanía, perdón. ¿No es Polanía? No, bueno, sí, Felipe, sí. Polanía. Polanía es el que va a estar de viaje, ¿sí? Sí, él. Ujú. Entonces, contáctese con él y le pregunta si en los días que yo tengo programadas las charlas, él puede dárselas. Listo, profe. Porque él habitualmente viaja como los jueves, me parece, o los miércoles, pero por lo menos una de ellas yo creo que la puede coger con él en el espacio que yo voy a estar, ¿sí? Listo. Nos vamos a conectar por el mismo link. Ah, pero es cierto que no es con usted. Me hace el favor, le dice a sus compañeros que me manden un link para revisar el tema, los que están rotando conmigo, Listo, profe. que me manden ahorita a las 7:30 un link. Bueno, Listo, profe. gracias doctora por la ayuda. Buen día. Bueno.